Pues tras estas declaraciones son muchos los interrogantes que surgen y que aún no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿quién daba las órdenes? ¿Qué ministros hacían parte del cónclave del que habla Olmedo López? Unas preguntas que exigen claridad. Más preguntas que respuestas dejan las declaraciones de Olmedo López en entrevista con Noticias RCN, quien aseguró que le contará todo a la Fiscalía sobre lo que sería el más grande entramado de corrupción en la unidad de gestión del riesgo. Se habló de un cónclave en donde se habría decidido cómo y a quiénes se repartirían los recursos. Uno de los integrantes sería el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Hay ministros o ministro que tiene mucho que contarle al país. En esto uno no puede apartar al ministro de la Política de Colombia. Además de acusar a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, de haber recibido 4.000 millones de pesos, Olmedo reveló que otra persona también habría recibido 200.000 millones de pesos. En total la cifra ascendía a 380.000 millones. Si 180.000 ya tenían destinación específica, ¿los otros 200.000 también? Los otros 200.000 tenían propietario. También han sido salpicados los congresistas Julio Chagui y Guadid Mansur. ¿Quiénes más hacen falta? El país se va a sorprender con otros nombres. De congresistas. De congresistas. Dirán, ¿y el por qué? Si actúan de una manera inclusive más radical que el mismo senador Name. También quedan otras dudas en el aire que deben ser resueltas. Es de vital importancia que el señor López revele la lista total de congresistas y políticos que habrían recibido recursos para votar las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Todas esas incógnitas deben ser resueltas por las autoridades. Y por supuesto ya hay reacciones en el Congreso. Algunos sectores consideran que es cuestionable seguir debatiendo las reformas en medio de todo este escándalo. Entre tanto, hay quienes piden a la Fiscalía celeridad en la investigación. Las recientes declaraciones de Olmedo López en entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, han llevado a que congresistas cuestionen la legitimidad de las reformas. Aceptar las reformas del gobierno Petro en el Congreso de la República en la situación actual es aceptar y normalizar la corrupción. Es aceptar y normalizar que Olmedo López haya dicho que se han fraguado 300.000 millones de pesos o más para la compra de sectores del Congreso. Incluso hay quienes proponen que las discusiones se frenen hasta que se conozca la verdad. En ella queda demostrado que la reforma pensional del presidente Petro está manchada de corrupción y que la Cámara de Representantes debe hundir. Lo lógico es que se frene la agenda legislativa, por lo menos en lo relativo a los proyectos relacionados con el gobierno nacional. Las reformas que se están aprobando claramente son ilegítimas y demandables. Debería detenerse su trámite, porque podrían estarla aprobando congresistas corruptos que han recibido dineros sucios en este grave caso de la UNGRD. Pero también advierten que se ha puesto un manto de duda sobre la comisión de acusación que hoy investiga la campaña del mandatario. Y hay que decir que en todo caso esto es una traición al mandato social de cambio, en donde lo mínimo que esperábamos que cambiara era precisamente esa relación transaccional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, para los integrantes del partido de gobierno, estas reformas y sus discusiones son legítimas. Que haya 3 congresistas o más congresistas cuestionados no tiene por qué hacer una reforma ilegítima. Ellos tienen un debido proceso. La justicia deberá decir si es verdad o no es verdad lo que dicen sobre ellos. Por ahora en el Congreso continúan en discusión las reformas pensional y a la educación, las cuales deberán aprobarse antes del 20 de junio para que no se hundan por falta de trámite. Mañana será un día decisivo en medio de todo este entramado de corrupción. Olmedo López y Sneider Pinilla están citados a la Fiscalía a rendir declaración. Recordemos que ambos buscan un principio de oportunidad. Este martes el papel de la Fiscalía es clave para esclarecer lo ocurrido en el escándalo de corrupción. Es muy relevante que la Fiscalía haga un ejercicio serio, ponderado, a fondo de investigación para validar, para corroborar todo lo que se ha dicho y hasta qué punto ello tiene un sustento y una lógica. Si todo lo anterior se cumple, sería ahí cuando el ente investigador podría considerar y someter a varios comités un principio de oportunidad. Lo que sigue es que la Fiscalía verifique si los elementos probatorios y la información entregada por estos 2 testigos realmente se puede corroborar. Y después de ello la Fiscalía tendrá que tomar una decisión trascendental y es otorgar un principio de oportunidad de manera parcial o total. También la Fiscalía podría, con la información que tiene,
iniciar ya un proceso independientemente de si ya se está concediendo o no el principio de oportunidad. Es decir, ese principio de oportunidad podría negociarse bien sea en libertad, como está haciendo hasta ahora, o incluso si las personas están en prisión. La justicia tiene la última palabra.